Hola, espero que estén bien. En esta ocasión voy a explicarles el tema acerca de las medidas estadísticas. En este caso vamos a ver cómo se pueden calcular algunas medidas que son relevantes en el estudio de las estadísticas. En este video vamos a tener este contenido, una introducción, el objetivo, el desarrollo propiamente dicho, que son las medidas, cómo se calculan y cómo orientar la actividad de aprendizaje. Las medidas estadísticas son herramientas esenciales para comprender la distribución, estructura de un conjunto de datos. Estas medidas proporcionan información importante que se pueden extraer para la mejor toma de decisiones en el ámbito laboral y cotidiano. Como objetivo tenemos interpretar las medidas estadísticas calculadas a partir de un conjunto de datos, o dicho de otra manera, de una muestra, tanto para datos agrupados como no agrupados. Las medidas estadísticas las podemos agrupar en tres grupos. El primer grupo son las medidas de tendencia central, que estas representan el valor central, valga la redundancia, de un conjunto de datos. A continuación tenemos las medidas de variabilidad que explican cuánto se dispersan los datos alrededor de ese valor promedio. Y en tercer lugar tendríamos las medidas de posición, la cual determina la posición relativa de un determinado conjunto de datos. Comenzamos hablando acerca de las medidas de tendencia central. Como ya lo vieron anteriormente, es una forma de calcular el valor central del conjunto de datos. La primera medida de tendencia central que vamos a calcular se llama media aritmética. Aunque debo declararles que no es la única medida que se conoce, sino que también existe la media geométrica, la media ponderada. En este caso vamos a estudiar la media aritmética y tanto para valores, datos no agrupados como valores agrupados. En este caso vamos a representarla por X barra cuando los datos son muestrales y la letra griega mu cuando representa a la población. Para comenzar, la fórmula que tendríamos para calcular la media para datos no agrupados se lee la sumatoria desde igual 1 hasta n de los x sub i entre n. ¿Quiénes son los x sub i? Cada uno de los datos que están recopilados en la información. Y n es el número total de datos o el tamaño de la muestra. Para el caso de los datos agrupados, la fórmula cambia. En este caso sería la sumatoria de los productos de las frecuencias de clase, frecuencias absolutas, y las marcas de clase, que eso ya lo representamos en los videos del tema anterior. Veamos un ejemplo. Los contenidos de nicotina en miligramos de 40 cigarrillos de cierta marca son, y veamos que ahí están los 40 datos recopilados, cada valor representa el contenido de nicotina de un cigarrillo. 1.09 miligramos, 1.79 miligramos y así sucesivamente hasta tener los 40 datos. Aquí vamos a hablar de que los datos no están agrupados. Entonces, para poder calcular el contenido promedio de nicotina de esa muestra, lo que hacemos es, siguiendo la fórmula, sumar cada uno de los 40 datos y lo dividimos entre el tamaño total de la muestra. En este caso, la suma corresponde a 70.97 entre 40 datos, da igual a 1.77. Esto se puede interpretar como que la cantidad promedio de nicotina de 40 cigarrillos de cierta marca es de 1.77 miligramos, teniendo en consideración de que hay cigarrillos que contienen una cantidad mayor o cigarrillos que contienen una cantidad menor de nicotina. Ese es el valor central. Si ahora agrupamos los datos en una tabla de frecuencias, como se hizo en el tema anterior, pueden revisar el video anterior, construimos una tabla de frecuencias que en este caso contiene 6 clases y lo agrupamos.
frecuencias absolutas, frecuencias relativas y las acumuladas. Entonces, para ello, tenemos que agregar una columna adicional que corresponde al producto marca de clase por frecuencia absoluta. Y ahí lo vamos a ir haciendo, marca de clase por frecuencia absoluta para cada una de las categorías. Totalizamos esos productos y calculamos el valor promedio, que en este caso nos deja 1.76. ¿Cuál es su interpretación? Similar a la anterior. Para los datos agrupados se obtiene que el contenido promedio de nicotina es de 1.76 miligramos. El valor puede que sea diferente en cierto sentido, porque aquí los datos están agrupados, se desconocen de manera individual, por tanto, lo que calculamos son aproximaciones. La segunda medida de tendencia central que se estudia se denomina mediana. En este caso es un valor central que divide el conjunto de datos de tal forma que un 50% de los datos son menores o igual al valor y el restante 50% son mayores que el valor de la mediana. De igual manera se puede trabajar tanto para datos no agrupados como para datos agrupados. Para el caso de los datos no agrupados, estos datos se tienen que ordenar de forma ascendente, o sea, de menor a mayor, y el valor que cae exactamente en el centro es el valor de la mediana. Si es el caso de que los datos ya están agrupados en una tabla de frecuencias, vamos a seguir la siguiente fórmula. En este caso, los elementos correspondientes son L sub I es el límite inferior del intervalo que contiene a la mediana. ¿Cuál va a ser ese intervalo? En donde está acumulado el 50% de los datos. Luego multiplicamos N entre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo sobre la frecuencia absoluta por la longitud del intervalo. Todos estos elementos están aquí descritos para el uso de la fórmula. Entonces, tenemos el ejemplo. Aquí vamos a continuar con el contenido de nicotina de 40 cigarrillos de cierta marca. Por tanto, vamos a buscar aquí el valor de la mediana. Y para ello necesitamos identificar cuál es el intervalo en donde se encuentra acumulado el 50% de los datos y verificamos qué es ese intervalo. Los intervalos anteriores a ese, por ejemplo, aquí solamente se encuentra el 5% de los datos, aquí el 15% y aquí en este caso ya tenemos acumulado el 50%, por tanto, trabajamos con ese intervalo e identificamos el límite inferior de ese intervalo, que es 1.407, identificamos cuál es la frecuencia acumulada anterior al intervalo y cuál es la frecuencia absoluta del intervalo. Con estos elementos ya podemos calcular la mediana. ¿Qué falta aquí? Es la longitud del intervalo, pero ¿cómo lo obtenemos? Restando cada límite superior menos límite inferior en los intervalos. Con eso identificado sustituimos en la fórmula y resulta que el valor de la mediana calculado 1.76. ¿Cómo lo interpretamos? Se interpreta como que el 50% de los cigarrillos de cierta marca contiene 1.76 miligramos de nicotina o menos. El restante 50% de los cigarrillos contienen más de 1.76 miligramos de nicotina. Aquí podemos hablar de, sin mencionar la muestra, del 50% de los contenidos de nicotina de cierta marca de cigarrillos, porque lo que hacemos es una estimación y generalizamos, hacemos una inferencia con respecto a la población de ese cigarrillo de cierta marca. La siguiente medida que vamos a definir se denomina la moda. La moda es de un conjunto de números, es el valor que ocurre con mayor frecuencia, es decir, el valor que más se repite siempre y cuando los datos no estén agrupados. Cuando los datos ya están agrupados, vamos a utilizar esta fórmula. En este caso, el límite inferior del intervalo que contiene a la moda.
¿Cuál va a ser ese intervalo? Aquel que tiene la mayor frecuencia. Luego tenemos delta sub 1, que sería restar la mayor frecuencia menos la inmediata anterior, y delta sub 2, que es la mayor frecuencia menos la inmediata posterior. Cuando vemos el ejemplo, se los voy a ir explicando. Sin embargo, veamos esta situación. Si los datos no están agrupados, consideremos ese pequeño conjunto de datos. Observemos cuál es el valor que más se repite. En este caso es el 3. Por consiguiente, si es el que más se repite, la moda es igual a 3. Pero en este otro caso, por ejemplo, observemos que quienes más se repiten son el 3, de igual manera el 7 y de igual manera el valor 9. Por consiguiente, la moda es esos tres valores. Puede haber múltiples modas, puede haber más de una moda o un solo valor. Pero también puede ocurrir como lo vemos en este caso. ¿Cuál valor se repite mayor número de veces? Ninguno. Por tanto, concluimos de que la moda no existe. En resumen, cuando los datos no están agrupados, podemos encontrar cualquiera de estas tres situaciones. Si los datos ya están agrupados, como es el caso del ejemplo que hemos venido siguiendo de los 40 cigarrillos de cierta marca, los contenidos de nicotina, entonces vamos a identificar en la tabla de frecuencias cuál es el intervalo que contiene la mayor frecuencia absoluta. A partir de ahí podemos ver el límite inferior del intervalo, la frecuencia absoluta anterior al intervalo y la posterior al intervalo. Muchas veces puede ser que coincidan el intervalo donde se encuentra la mediana, donde se encuentra la moda e incluso donde se encuentra la media, pero no es una regla, puede ser distintos. Entonces, haciendo los cálculos, tenemos que delta sub 1 es la mayor frecuencia menos la inmediata anterior, nos queda igual a 10, el delta sub 2 es la mayor frecuencia menos la inmediata posterior, al restarlo es 1, y sustituimos entonces en la fórmula. Y nos queda esto como 1.7252. ¿Cómo lo interpretamos? Como que el valor que más se repite entre los cigarrillos que están registrados es de 1.73 miligramos. Si estas son las medidas de tendencia central, entonces, para poder completar el aprendizaje de este tema, van a poner en práctica los cálculos y la interpretación de las medidas de tendencia central, resolviendo los ejercicios de la guía número 2 y la actividad formativa 2. Como conclusión, podemos mencionar que las medidas de tendencia central son muy importantes en el campo de la estadística, ya que proporcionan un valor central y una imagen del centro de la distribución de un conjunto de datos. Hasta un próximo video.